qué? Y se retiró al traidor para esperar la ocasión de entregar a su maestro. El jueves de esta semana debería de celebrarse la noche de la cena pascual. Jesús había enviado a sus discípulos para preparar lo necesario para su celebración. Al atardecer de ese mismo día, llegó con sus discípulos para cenar con cordero pascual, conforme lo ordenado por la ley. Las palabras que Jesús había dicho días antes: pasado mañana será entregado y crucificado, tenían oprimidos sus corazones. Antes no habían comprendido sus palabras, pero después de esas palabras ya no dudaban de su realización. Queriendo Jesús preparar los corazones de sus discípulos para el gran misterio de amor que va a revelarse antes de dejar el mundo, se levantó de la mesa, dejó su manto y se ciñó a la cintura una toalla. Luego, poniendo agua en un jarrillo, y como el esclavo que lava los pies a sus amos, se arrodilló para lavarles los pies. Secándolos con la toalla que se había ceñido de igual manera. Todos lo miraron mudos de la emoción. En eso, Jesús se aproxima a Pedro y él exclama con gran viveza: Pedro, lo que ahora sucede no lo comprendes, lo comprenderás después. Entonces, no tendrás parte conmigo. Todo aquel de ustedes que esté limpio no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía que Judas iba a traicionarlo. Cuando Jesús terminó de lavarles los pies, volvió a sentarse en la mesa con ellos. Estaban emocionados. Sentían que algo iba a suceder. Sabiendo Jesús que era la hora de volver de este mundo al Padre, mientras estaban cenando, Jesús tomó el pan con sus sagradas manos y alzándolo y viendo al cielo dio gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comer todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después, poniendo el vino en el cáliz, ofreció de igual modo al Dios Padre, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y para los hombres, para la remisión de sus pecados. Haced esto en memoria mía. Yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre.
Jesús, con sus divinas manos, da por primera vez en el mundo la Sagrada Comunión. Qué dichosa aventura para los apóstoles comulgar del mismo Jesucristo. Con estas palabras, hagan esto en memoria mía. Dio poder a sus apóstoles de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, perpetuándose a través de los siglos. Noche de amor y de dolor, la noche de la última víspera de la muerte de nuestro Salvador, comienza a anunciar la separación y a la vez una recomendación de amor. Hijitos míos, un poco más aún estaré con ustedes y me buscarán. Y como dije a los judíos, a donde yo voy, no podrán venir ahora. Mas un precepto nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y Pedro, presintiendo un grave peligro que amenaza a Jesús, no queriendo abandonarle, le dice: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Pedro, a donde yo voy no podrás seguir, me seguirás después. Señor, daría mi vida por ti. Tú dices que harías por mí tu vida. En verdad te digo, esta misma noche antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, jamás te negaría. Si es preciso, moriré contigo. Jesús todavía hace algo por nosotros. Esa noche memorable, venturosa y bendita nos recomienda a todas las generaciones futuras diciendo: No ruego solo por ustedes, sino por aquellos que han de creer en mí por medio de la predicación. Ruego para que todos sean una misma cosa. La cena pascual llegaba a su fin. Estando el Jesús en la mesa, dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me hará traición. Es uno de los 12. Cierto es que el Hijo de Dios se va a su fin, como escrito está de él. Pregúntale de quién habla. Pero hay de aquel quien por el Hijo de Dios será entregado a su muerte. Mejor le sería no haber nacido. Estando acostado Juan en el costado de Simón, Pedro le hizo una extraña pregunta: Pregúntale de quién habla. Señor, dinos, ¿quién es? Es aquel a quien yo dé un trozo de pan. ¿Acaso seré yo, Señor? Judas, tú lo has dicho. Y lo que piensas hacer, véaslo pronto. Judas buscó pretexto para abandonar el cenáculo, sintiéndose humillado y apoderado por el demonio plenamente. Antes de llegar a su fin la cena pascual, Jesús les advierte que todos se escandalizarán esa noche por causa suya, según estaba escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Más después de mi resurrección, volveré a encontraros en Galilea. El desdichado de Judas no se había conmovido ante ninguna de las pruebas de amor de su divino Maestro. Disimulando que iba a cumplir un encargo de Jesús, el maldito abandonó el cenáculo y fue a concretar con sus cómplices lo necesario para apoderarse de Jesús. Los apóstoles no sabían lo que se tramaba contra él. Les anunciaba que uno de los 12 les haría traición, que Pedro lo negaría 3 veces, después de que todos lo abandonarían, que él sería tratado como un malhechor y condenado a muerte a la cruz. Como a las 10 de la noche, Jesús abandonó el cenáculo y se fue con sus discípulos a través del huerto llamado de los Olivos o de Getsemaní.
momento, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes quédense aquí. Pedro, Juan, Santiago, síganme. Mi pena siente anuncios mortales. Quédense aquí, velen conmigo, velen y oren. Luego, retirándose un poco y con rostro en tierra, se puso a orar. Sus sufrimientos tenían que ser proporcionales al número de malicia de todos los pecados. Y al ver tan horrendos crímenes, tantas iniquidades, maldades, ingratitudes, y al sentir sobre él el peso de nuestros pecados y los de otras generaciones, como si él hubiera sido el culpable de todo lo inmundo, tan terrible angustia que le hizo exclamar: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, entristecido y acongojado por una agonía mortal, empezó a sudar, y ese sudor eran como gotas de sangre que corrían por su cuerpo hasta caer en tierra. Después de haber orado, se levantó y se fue a donde estaban sus discípulos, a los que encontró dormidos, y con dolorido reproche les dijo: Pedro, Juan, Santiago, ¿no han podido velar ni una hora conmigo? Velen y oren, para no caer en tentación, que si bien el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se volvió a orar por segunda vez, diciendo: Oh, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo bebiese, hágase tu voluntad. Dio después otra vuelta y los encontró profundamente dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño, y se retiró a orar por tercera vez. Señor, apiádate de mí. Mi espíritu desfallece, mi voluntad se rinde, mi alma se llena de angustia de Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz de amarguras, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si tu voluntad, Padre, es que tu Hijo apure este cáliz de dolor, dame fortaleza, lléname de gracia, Padre mío. Señor, bendito seas. He aquí que tu gracia, Padre Monseñor, bendito seas. He aquí que tu gracia descendió hasta mí y ha confortado mi espíritu. Heme dispuesto al sacrificio. Hágase, Señor, tu voluntad. Después de orar por tercera vez, regresó a donde estaban sus discípulos y los despertó diciendo: Duerman ahora y descansen. Ha llegado la hora y el Hijo de Dios será entregado a mano de los pecadores. Aún se encontraba Jesús hablando a sus discípulos. Señor, viene gente, vienen soldados por nosotros. Cuando llegó Judas con su turba de gente armada que habían enviado los príncipes de los sacerdotes de los fariseos,
los cuales, como no conocían a Jesús, el traidor les había dicho: soldados del imperio, pongan mucha atención. Aquel a quien dio un beso en la mejilla es Jesús. Tómenle preso. Era cerca de la medianoche, cuando Judas se acercó a Jesús, lo saludó y lo besó. Acostumbraban los judíos, parientes y amigos, diciendo: Dios te guarde, maestro. Amigo, aquí has venido. Con un beso entregas al Hijo de Dios. El desdichado de Judas, a quien con tan inefable bondad todavía llamaba amigo, se retiró haciéndose el sordo, mientras que Jesús no esperó que vinieran por él, sino que avanzando, con voz firme les preguntó: ¿A qué buscan? Yo soy. A estas palabras retrocedieron con temor y cayeron de rodillas al ver la figura tranquila y deslumbrante del Maestro. Jesús quería demostrarles que le era fácil defenderse si así lo deseaba, pero ante ellos lo hacía voluntariamente. Si es a mí a quien buscan, dejen partir a ellos. Y la cuadrilla de soldados se acercó a Jesús para prenderlo. Y Pedro, con una espada, le cortó de golpe la oreja de un soldado, y Cristo le dijo: Pedro, detente. ¿Cuántas veces les he dicho que a quien mano de espada mata, a mano de espada muere? Más que que si rogaré a mi Padre y enviaría al instante más de 12 legiones de ángeles. Como un ladrón, con espadas y garrotes vienen a aprender. Todo el día yo me sentaba en el pueblo a enseñar y nunca me aprendieron. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. ¡Debemos de sanar! Los guardias y los judíos se apoderaron de Jesús y lo dejaron conduciéndolo tenaz. En primer lugar, era el suegro de Caifás, su sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado el consejo de que es mejor que muera un hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otros discípulos. Era conocido del sumo sacerdote y así entró al mismo tiempo que Jesús al atrio del pontífice. Mientras Pedro se quedaba fuera en la puerta, la portera lo reconoció y se introdujo, y ya dentro le interrogó: ¡Ey, tú! ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, mujer. Mientras tanto, los servidores y los guardias habían hecho fuego y se calentaban. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus doctrinas. Así que tú eres el falso Mesías. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dime, ¿por qué andas alborotando a todo el pueblo con una doctrina contraria a la nuestra? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus seguidores? ¿Cuáles son tus apóstoles? Guardia, ¿cuál es la gente que sigue a este loco? Yo he hablado públicamente delante de todo el pueblo. He enseñado en el templo y en las sinagogas donde se reúnen los judíos. Y nada he predicado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído hablar.
Ellos saben lo que yo les he enseñado. Si he hablado mal, muéstrame en qué. Y si bien, ¿por qué me pegas? En realidad este hombre está loco. Eres un charlatán. Llévelo ante mi yerno Caifás para que le juzgue. Anás mandó que lo llevaran a su yerno Caifás, que era sumo pontífice. Iba a efectuarse el proceso religioso porque era la autoridad religiosa que debía juzgar y preguntar a Jesús si era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Fieles a su misión, los representantes de la religión judía esperaban como Mesías a un guerrero que los libertara por la fuerza del yugo romano. Reunidos los fariseos, escribas, sacerdotes y ancianos que formaban el consejo Sanedrín de la Judea, para esa misma noche llevar a cabo su obra, buscaron un falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, pero no lo hallaron. A pesar de haberse presentado muchos de los que acusaron falsamente, por fin se presentaron a hacer declaraciones. Que pasen los testigos. Este hombre ha dicho tener poder de Dios para destruir el templo y reedificarlo en 3 días. También dice que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Habla. Defiéndete. ¿No dices nada a las acusaciones que estos hacen hacia ti? ¿O que en verdad eres culpable? Ahora te pregunto, ¿eres el Jesucristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y declaro que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y sobre las nubes del cielo. ¡Ah! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Ustedes mismos lo han escuchado. ¿Qué necesidad tengo más de testigos? Ahora, ¿qué veredicto me dan hacia este hombre? ¡La muerte! ¡La muerte! Y lo escupieron en el rostro. Lo abofetearon con el puño diciendo: adivina Cristo quién te dio. Entonces dejaron a Jesús con los guardias, gente grosera y brutal. Tuvieron el placer de un sacrilegio, llenarlo de ultrajes y escarnio. Jesús negara su divinidad, lo condenarían por impostor y profeta, puesto que había asegurado que era Cristo, igual al Padre que está en los cielos. Y se afirmaba, le aplicarían la pena dictada por la ley como blasfemo y usurpador del título divino. Al salir Pedro por el portal, la criada lo vio y le dijo a los que estaban ahí con voz viva: Este hombre se hallaba con Jesús el Nazareno. No conozco a este hombre, mujer. Para manifestar que no era, permaneció ahí. Y al poco tiempo se le acercaron los que aún estaban y le dijeron: En verdad que tú también eres uno de ellos. Tú misma la te delata. ¿Qué no te viene el huerto con él? Puedo asegurar que no conozco a este hombre. Al punto cantó el gallo. Recordó entonces lo que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. Al ver entonces que lo había traicionado, viendo Judas que había sido condenado, se arrepintió. Volvió a llevar las 30 monedas de plata con los pontífices y les dijo: Soltado a ese hombre inocente. El Nazareno es culpable.
confesado delante de todo el pueblo. Oh Dios mío, entregué la vida de un hombre inocente. Soltadle, por favor. Entrego estas monedas de plata que me queman como hierro candente. Maldito seré yo. Malditos seremos todos. Malditos, malditos. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú te las verás. Con esta respuesta, Judas perdió toda esperanza y arrojó las 30 monedas y se fue. Pero su única solución sería en este caso la muerte y se ahorcó. Los pontífices recogieron las monedas y dijeron: No es ilícito echarlas en el tesoro del templo, siendo son como son los precios de sangre. Como no es ilícito echarlas en el tesoro del templo por ser precio de sangre, ¿qué os parece si compramos el campo del alfarero para darle sepultura a los forasteros? Celebraron el consejo de Sanedrín y con ellas compraron el campo del alfarero para dar sepultura a los forasteros. Por eso, aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Y así se cumplió lo que dijo el profeta. Tomaron las 30 piezas de plata en que fue trazada aquel al que le pusieron precio los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero según lo ordenó el Señor. Fariseos, escribas, sacerdotes, mezclarse entre toda la gente y juzgar a Jesús de Nazaret. ¡Guardias! ¡Llévenlo ante el emperador romano! ¡Rápido! ¡Párate un lado!